Otro de los temas que se abordaron en el auditorio de la Expo Angus Indoor en Palermo refirió a los resultados de fertilidad a partir de la evaluación de la calidad seminal de los toros. El director de la revista Taurus y docente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, Sergio Marcantonio, estuvo al frente de una conferencia y coordinó el panel de especialistas que debatieron sobre esta temática. Lo que referimos fundamentalmente es la relación que hay entre la calidad de semen, cómo resulta en la evaluación que hacen los centros al momento de producirlo y los resultados que se obtienen de fertilidad en el campo, que muchas veces no tienen una correlación perfecta. Quiere decir que a veces eh, los toros, a pesar de tener características similares en cuanto a calidad seminal, tienen resultados muy distintos a campo. Entonces, un poco el planteo fue las limitaciones que a veces existen, pero no para desalentar el uso de la evaluación, sino todo lo contrario, porque lo que realmente nos da como certeza es que aquellos eyaculados de toros que no cumplen con los requisitos para ser procesados, esos no se elaboran y eso sí tiene un alto correlato con mala fertilidad. La limitante hoy es los eyaculados que tienen buenos atributos de calidad, uno no los puede rankear, no puede decir cuál va a preñar más que otro. Entonces, un poco el objetivo es analizar lo complejo que es la fertilidad como variable y aún en un toro en particular, como por allí de acuerdo a el momento en que fue elaborado el semen, la partida, etcétera, cómo también puede modificarse la calidad de ese eyaculado. ¿Cuáles son los tipos de diagnósticos que se pueden hacer en este tipo de tecnologías? Bueno, ahí hay un gran abanico. Por un lado está el diagnóstico de evaluación que se hace de rutina en los centros, que son los más importantes y, como decía, los que permiten establecer cuál es procesable y cuál semen no es procesable. Por otro lado, hay todo otro abanico de pruebas mucho más sofisticadas que no se pueden utilizar en el ritmo de trabajo de un centro elaborador. Eso queda fundamentalmente para cuestiones de toros problema, etcétera, donde se puede hacer por allí el diagnóstico. Pero lo que quiero aclarar es que no existe hoy, por más sofisticada que sea la prueba, no existe una prueba que inequívocamente pueda determinar que un toro va a preñar más que otro, a pesar de tener realmente, evaluar muchísimas de los atributos que están vinculados con la fertilidad. ¿Y cuáles son esas pruebas de fertilidad? Bueno, las pruebas que hacen fundamentalmente en los laboratorios, en los centros, son pruebas que están vinculadas sobre todo con el movimiento de los espermatozoides, con la morfología de los espermatozoides. Son las pruebas más de rutina. Luego hay otras pruebas mucho más sofisticadas. De hecho, algunas de ellas se han incorporado en los centros hoy, que es, por ejemplo, una evaluación por lo que llamamos un sistema CASA, casa como una casa donde uno vive, que significa que es un sistema asistido por la computadora, o sea, es toda una información donde sacan fotografías en milisegundos que permiten justamente evaluar el tipo de movimiento, pero ya no como lo hace el ojo humano con el microscopio, sino que en forma mucho más precisa. Esas pruebas de caza en algunos centros ya se han incorporado. Y después, por otro lado, hay otro tipo de pruebas que están vinculadas con la calidad del núcleo del espermatozoide, con la integridad de las membranas, etcétera, que no son de rutina. ¿Y qué atributos de fertilidad usted nos puede comentar? Bueno, básicamente, eh, los dos atributos más importantes que yo decía es morfología y movimiento. Son los que están más estrechamente vinculados con la capacidad fecundante de esos espermatozoides. Pero después hay un sinnúmero de atributos que están descritos, que han sido evaluados y que no se utilizan de rutina, y muchísimos otros que ni siquiera se conocen. De hecho, por ejemplo, hoy por hoy está evolucionando mucho el estudio de el
componentes del líquido seminal, ya no solo de los espermatozoides, ciertas proteínas que están presentes en el líquido seminal que están vinculadas con la fertilidad. O sea que este es un terreno que no se agota nunca, y en el cual la investigación siempre sigue avanzando. ¿Qué inquietudes le acercaron aquí los asistentes? Bueno, hubo sobre todo inquietudes respecto a toda la temática. Yo acá querría un poco no solo referirme al tema de mi charla en particular, sino de las jornadas que hubo en estos 2 días que ustedes cubrieron, pero hubo muchísimas inquietudes que se ponen de manifiesto que tanto en el primer día como en el segundo, en el momento de las preguntas y las mesas redondas, duraron más de 1 hora el primer día y hoy más de 45 minutos. O sea que hubo mucha interacción con los asistentes y mucho interés. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Llegamos al final de nuestro programa de hoy y aprovechamos para recordarles que pueden ver todos nuestros contenidos en la web de Canal Rural y también en nuestras redes, donde ya superamos los 23.000 seguidores. Y como siempre les decimos, cuiden a sus animales, vean Vademecum Veterinario. Será hasta la próxima y a pasarla muy, pero muy bien.